Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Esperemos unos 10 minuticos que los demás se conecten y empezamos la clase. Bueno, Sí, señor.
Bueno, ahora sí, doctores, buenos días, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días, ¿cómo va? Doctor, buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, les pregunto, ustedes no habían tenido la desgracia de ver clase conmigo, ¿cierto? No, señor, es la No, primera. señor. Perfecto, No, señor. listo. Preguntica, ¿con qué profesor vieron Derecho Penal General y Derecho Penal Especial 1? Con el doctor Edgar. ¿Con Edgar González? Sí, Sí, señor. señor, que en paz descanse. Ajá. Ah, bueno, perfecto, listo. Con él vieron esas dos materias. Sí, señor. Listo. Otra preguntita. ¿Qué vieron en Derecho Penal Especial 1? El 1. Hablamos sobre las normas rectoras del libro primero del Código Penal de la Ley 599 del 2000. Sí, pero ¿eso fue en general o en especial 1? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en teoría, mis doctores, en teoría, lo que se tiene que ver en Derecho Penal Especial 1 son los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, los delitos contra el patrimonio económico. O sea, ya entraron, cuando vieron con el doctor Edgar esa materia, ya analizaron algunos delitos. Buenos días, doctor. Sí, sí, señor. Nosotros hicimos algunas exposiciones sobre ciertos artículos y abordamos todos esos temas. Bueno, entonces les voy a proponer lo siguiente. Este Derecho Penal Especial 2 va a abarcar lo siguiente. Va a abarcar un repaso de todos los conceptos de derecho penal general. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Y a lo largo del curso, ustedes se darán cuenta de por qué los vamos a necesitar. Voy a necesitar sus conocimientos en derecho penal general. ¿Especialmente en qué? Especialmente en lo que se relaciona con autoría, coautoría, complicidad, determinación, interviniente, concurso de delitos, dosificación de la pena, causales de extinción de la acción penal, causales de extinción de la acción penal, prescripción. Igual, doctores, yo sé que por cuestión de tiempo, todos estos temas de pronto no se alcanzaron a ver en su derecho penal general. No importa. Si por algún motivo no alcanzaron a ver esos temas, pues acá los vemos. No hay ningún problema. Aquí los vemos, los profundizamos. Entonces, ustedes me dicen, mire, profesor, con el doctor Edgar no se alcanzó a ver la cuestión de la dosificación punitiva, que la vamos a necesitar en este caso. La vemos, no hay ningún problema, porque es importante tener claros esos conceptos. O no recordamos bien la diferencia entre un autor, un coautor, un cómplice, un interviniente y un determinador, pues lo volvemos a ver. O no tenemos claros cómo se dosifica una pena, cómo se aumentan o se disminuyen los factores para que un juez arribe a la conclusión de que se debe determinar, que se debe condenar a una persona por un determinado delito y a cuánto, pues aquí lo vemos. Entonces, le repito, aquí vamos a hacer pues como un repaso, y si no lo alcanzaron a ver con Edgar, pues lo vemos acá, no hay ningún problema. Otra cosa, doctores, les voy a pedir el favor que cuando hablen,
pues que primero me hagan uso de levantar la mano para que yo les conceda el uso de la palabra, pues esto en aras de mantener un orden. Segundo, cuando hablen, me prenden la cámara. Necesito observarlos. Cuando hablen, solo cuando estén en uso de la palabra. Tercero, en algunas oportunidades no va a ser por el orden en que se levanta la mano el uso de la palabra, sino aleatoriamente yo voy a escoger alguna de las personas que se encuentran en esta charla y esa persona tendrá que responder. Así su respuesta sea que no se acuerda o que no sabe la respuesta, no importa. Lo importante es que esta persona me hable y prenda su cámara. Estas son como unas pautas para tener en cuenta desde ahora. El asunto de la lista, pues ya por el interno se ve, pues voy a establecer cómo se va a llamar la lista con la monitora. Ella pues si a bien lo tiene, me colaborará en ese aspecto de tomar la lista y básicamente pues tomar la lista será pues tener presente quiénes son las personas que se encuentran en el curso, quiénes son las personas que se conectan cada día a las sesiones y hacerme una relación de las personas que faltan a las sesiones. Para la cuestión de la asistencia, en estos casos de la virtualidad, la asistencia pues es mucho más fácil asistir a las clases por cuanto simplemente es conectarse. Si por alguna razón o algún motivo o alguna circunstancia no pueden asistir a clase, pues ya en el grupo de WhatsApp está mi teléfono, me lo informan y no hay ningún problema. Yo sé que todos tenemos nuestros asuntos personales y pues no estamos exentos de motivos de causa mayor o de fuerza mayor o caso fortuito que eventualmente impidan que nos conectemos a alguna de las clases. Con respecto a las evaluaciones, doctores, las evaluaciones se van a efectuar los días viernes, siempre los días viernes, desde este viernes que viene hasta el último viernes del módulo. Siempre serán los viernes para que de una vez queden notificados al respecto. Doctores, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Ustedes también, pues para eso cancelan algún dinero. Me pueden hacer todas las preguntas, pues siempre y cuando sean del tema de derecho penal, pues es lo único que medio sé. Entonces, pues trataremos de darle respuesta a todas y cada una de ellas. Ahora, con relación a lo que les acabo de decir, doctores, ¿qué dudas o qué preguntas tienen? ¿Qué nos dice don Javier Guevara? Doctor Nelson, muy buenos días y para todos los asistentes a este curso. Tengo una inquietud que es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre dolo eventual, cierto? Y pues simplemente, ¿qué diferencia hay entre eso y la intención que una persona tenga en primer grado de ese dolo? O si el dolo reviste 1, 2 o 3 grados o más de los mismos. Listo, Javier, perfecto. Entonces, con relación a eso, también vamos a hacer un repaso. ¿Un repaso en qué? En las distintas clases de dolo. Aunque siempre les haré una diferenciación. ¿En qué sentido? Que en las sentencias no se habla solo en el caso del dolo eventual que nos habla Javier, porque el dolo eventual tiene una diferencia, es una línea muy delgada la que delimita el dolo eventual de la culpa con representación. Entonces, vamos a hablar de las distintas clases de dolo, claro que sí, Javier, de la diferencia entre dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual, de la culpa con representación, culpa sin representación, de la preterintención, de todos estos aspectos. Entonces, pues ahorita no le voy a contestar a Javier porque pues empezaríamos a dictar la clase de una vez, pero sí voy a tomar atenta nota de todos estos puntos neurálgicos o en los cuales ustedes tienen dudas
y todas se van a resolver. ¿Por qué, doctores? Porque es que ustedes ya no van, ustedes ya el próximo derecho penal que ven es el derecho penal procesal. Y el procesal simplemente es estudiar el procedimiento o estudiar dos procedimientos que son los que actualmente rigen en Colombia, que es el proceso regido bajo la ley 600 del 2000 y la ley 906 del 2004. Conozco a Edgar, bueno, conocí a Edgar, de hecho yo fui la persona que lo recomendó para que les dictara, para que dictara clase en la universidad. Edgar era una persona muy allegada a mí, entonces pues sé cómo son sus materias, sé cuáles eran sus fortalezas y sé cuáles eran sus debilidades. Entonces, pues por eso les preguntaba con quién habían visto. Una gran persona, el doctor Edgar González. Pero, Javier, ya ya en 2 o 3 sesiones, para que esté pendiente de la diferencia y de todas las clases de dolo y de todas las clases de culpa. ¿Listo, Javier? Perfecto, doctor, muy amable. Vale, sí, señor. Kevin. Buenos días para usted nuevamente y para todas las personas que se encuentran presentes. Yo tenía esa inquietud de cómo va a ser el método evaluativo en sus clases. ¿El método qué, Kevin? Evaluativo. Kevin, no lo sabemos todavía. Mire, a veces puede ser desde un parcial hasta un análisis de jurisprudencia, pasando por una mesa redonda en la cual todos participemos. Básicamente lo importante es saber que vamos a evaluar el viernes. Sin embargo, yo les indico con 1 o 2 días de anticipación cómo va a ser la evaluación. Entonces les digo, miren, esto les voy a hacer un examen en forma de test, por ejemplo. Bueno, ustedes ya saben. O en esto les envío con 1 o 2 días de anticipación una sentencia y les digo, mire, esta sentencia, por ejemplo, trata sobre el feminicidio. Entonces, leámosla y empezamos. Mire, con base en lo que dice Kevin, desde ya, les digo que la evaluación del día viernes va a consistir en leer, y no solo leer, en leer y entender una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y es la sentencia que, a mi criterio, todo penalista debe cargar debajo del brazo. Yo no sé si ustedes la leyeron, si la leyeron, pues me indican y leemos otra. Y les digo desde hoy por qué, porque no es una sentencia corta, es una sentencia extensa. Y bueno, tan extensa tampoco, porque es una sentencia de 100 hojas aproximadamente, que es una sentencia, pues, si les digo con 5 días de anticipación, requerirían ustedes leer 20 hojas diarias y tampoco es un esfuerzo sobrehumano el leer 20 hojas diarias. ¿Y qué sentencia es, doctores? Es la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con el radicado 29221. Esa es. La fecha no se las tengo, pero es una sentencia antigua, aunque todavía está vigente. Las personas que no logren bajar esa sentencia al grupo de WhatsApp, hacia el mediodía ya va a estar en el grupo de WhatsApp la sentencia 29221. Entonces ustedes van a tener esa sentencia en el grupo de WhatsApp. Ojo, la sentencia 29221. Espérenme un momento y de una vez les digo la fecha. Les digo la fecha, la tengo acá en el computador. La sentencia 29221, mis doctores, tiene fecha septiembre 2 de 2009. Ojo, septiembre 2 de 2009. Y el magistrado ponente es el doctor Yesid Ramírez Bastidas. Les indico, doctores, que aunque es una sentencia antigua, imagínense, es del 2009, todavía está vigente. Y de hecho, yo ni siquiera indico que esta es una sentencia. Este documento, más que una sentencia, doctores, es como un pequeño manual en el cual se explica muy claramente 2 artículos del Código Penal, el artículo 30 y el artículo 31. Ahí, doctores, ustedes leyendo la sentencia y con base en el análisis que realicemos,
vamos a determinar de cuándo una persona es autora de un delito, o coautora, o cómplice, o determinadora, o interviniente, o autor mediato, o autor inmediato, o autor mediato en grupos organizados de poder. Todas estas diferentes clases de participación en un delito, acorde con lo consagrado, les repito, en los artículos 30 y 31 del Código Penal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro, y para este módulo, doctores, que algunos delitos los podrá cometer, tendrán que ser varias personas las que lo cometan, o en unos podrán ser uno o son varios, y acorde con el grado de participación que tengan en el delito, pues asimismo será su forma de imputación, si sea como autor o coautor, le repito, o complicidad, pero desde ya empecemos a leer esa sentencia. Ahora, ¿qué busco yo, doctores? Busco básicamente dos cosas. La primera, que entendamos los conceptos de esas sentencias que vamos a estudiar, que entendamos los conceptos. Si no los logramos entender, pues aquí buscamos cómo resolver todas esas dudas. Pero por encima de eso, mis doctores, por encima de entenderlos, es que ya con los conceptos claros, ojo, con los conceptos claros, siempre teniendo como base los conceptos claros de derecho penal, tengamos una visión crítica del derecho. Nosotros podemos criticar el derecho, y en este caso el derecho penal, claro que sí, pero para tener una crítica, pues tenemos que conocer el derecho penal. Nosotros no podemos criticar algo que no conocemos. Y vamos a criticar, siempre le repito, con base en la claridad de los conceptos y en la claridad de los conocimientos. Y vamos a criticar las decisiones que profieran los jueces, y vamos a criticar las decisiones que profieran los fiscales, y vamos a criticar desde la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal hasta el juez penal municipal del más humilde pueblo de Colombia. Claro que sí. Siempre y cuando, mis doctores, esa crítica tenga como soporte y tenga como base los conceptos del Código Penal, o los conceptos de la Constitución, o los conceptos de los tratados internacionales. Entonces, siempre con base en eso, porque no podemos con criterios personales, o con criterios políticos, o con criterios religiosos, no. ¿Alguna otra duda, mis doctores, para empezar ya en forma? Zulma. Tienes el micrófono apagado, Zulma. Qué pena. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Lo que pasa es que viendo la pantalla, pues veo algunos perfiles nuevos. Entonces, pues no tendría los datos de esos compañeros. Voy a escribir en el chat mi número para que ellos me escriban un WhatsApp con los datos y poderlos incluir en la lista y llevar un registro. ¿Le parece? Perfecto. Muy bien, Zulma. Sí, perfecto. Perfecto, sí, señor. ¿Nadie más? Listo, mis doctores. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta clase? Vamos a empezar a hacer un sondeo. Y con base en este sondeo, ojo, aquí podemos cometer todos los errores del mundo. Este curso es sexto semestre, ¿cierto? Ustedes ya están Bueno, señor. Cuarto, doctor, cuarto. cursando cuarto. Bueno, igual mis doctores, yo creo que están a 2 años de su grado, a lo sumo. Entonces, nótense, mis doctores, que ustedes ya tienen como un horizonte, y ya están hablando de ser abogados a un muy corto plazo. Entonces, doctores, no tengamos temor de hablar. En estos casos, de hecho, nosotros los abogados tenemos que vencer ese pánico escénico. Tenemos que vencerlo. Y no tengamos temor de cometer equivocaciones y de hablar lo que consideremos, siempre y cuando sea jurídico, lógicamente, que para eso es nuestra charla. No tengamos, eso no será objeto de evaluación, no será objeto de crítica, no será objeto de reproche, no, simplemente, ¿cuál es mi reto, el mío, siempre y cuando cuente con su colaboración? Que ustedes salgan queriendo el derecho penal más que nada en este módulo.
Que todos a la final seamos unos penalistas, claro que sí. Y de hecho es el derecho que más conocemos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan cualquier noticiero, pues ese noticiero se divide en tres grandes componentes. El primero, derecho penal. El segundo, farándula. Y el tercero, deportes. Pero básicamente lo que ustedes observan casi siempre en un noticiero es derecho penal. Y le repito, para que nosotros critiquemos los conceptos o las noticias, lo que escuchemos en nuestro diario trajinar con relación al derecho penal, pues tenemos que tener claros muchos conceptos. Entonces, empezamos esta clase pues realizando un pequeño sondeo, porque necesito saber cómo están en unos determinados temas. Voy a iniciar con María Garzón. María, ¿se encuentra conectada? Bueno, María no está ahí. Armando Rafael García. Hola, profe, muy buenos días. Listo, Armando. Siempre préndame la cámara cuando va a hablar, ¿vale? Señor. Listo. Armando, una pequeña pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia, don Armando, entre el derecho penal general y el derecho penal especial? Bueno, el derecho penal general pues nos habla, como anteriormente habíamos dicho, sobre las normas rectoras y los principios rectores de la ley 599 del 2000. Habla de lo que es una conducta punible, lo que es la dosificación de la pena, y ya en el derecho penal especial nos va a hablar sobre los delitos el libro segundo del Código Penal ya nos va a hablar sobre los delitos de lesiones personales. Sí, básicamente, listo, Armando, muchas gracias. Básicamente, mis doctores, pues la respuesta de Armando es relativamente acertada. ¿En qué sentido? El mismo código nos trae diferenciada esas dos grandes partes en que está dividido la normativa penal en Colombia, la parte general y la parte especial. La parte general son todas esas particularidades o todos esos principios, como ustedes los denominan, o todos esos conceptos que atañen al derecho general, indistintamente de qué delito se trate. Es como la cartilla, es como nuestro manual de ruta, nuestra hoja de ruta. Eso es el derecho penal general. Y el derecho penal especial es todos y cada uno de los delitos. Nos decía Armando que pues el mismo código trae diferenciada el libro primero y el libro segundo del Código Penal. Claro que sí. Básicamente, mis doctores, la parte general del código está comprendida de los artículos 1 al artículo 100. Los primeros 100 artículos del Código Penal hacen relación al derecho penal general. Y el artículo 101 en adelante, pues se nos habla del derecho penal especial. El artículo 101 trae consagrado ese primer delito que se denomina el genocidio. Genocidio. Ese delito, mis doctores, ¿ya lo vieron? Sí, señor. Ya vieron genocidio, ya vieron todos y cada uno de los delitos contra la vida y la integridad personal. Considero, doctor Nelson, que sí los vimos, pero para mí, para Javier Guevara, los vimos de forma muy somera. Listo. ¿Los vieron con exposiciones o algo así? Sí, señor. Pero no profundizamos en los mismos. Perfecto. ¿Qué me dice Zulma? Coincido con el compañero Javier, perdón, prendo la cámara. Sí vimos todos los delitos del libro segundo, delitos en particular, pero pues también a mi criterio como que quedaron varias cosas por el tema del módulo tan corto, entonces uno como que vio en general los temas, pero que los manejé a precisión, no. No mucho. Sí, señor. Vale, Zulma, perfecto. Bueno, mis doctores, entonces vamos a empezar a hablar de los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal.
Básicamente, mis doctores, ojo, básicamente, todos los delitos atentan contra un bien jurídicamente protegido. ¿Y qué es un bien jurídicamente protegido? Pues, cuando hablamos de bien jurídicamente protegido, hablamos de ese componente que el Estado debe proteger. Es ese componente que el Estado tiene la obligación de proteger. Lógicamente, mis doctores, la vida y la integridad personal hace parte de estos bienes jurídicos que más se deben proteger. Y esto se debe proteger ¿con base en qué? Pues con base en una escala de valores, en un catálogo, digamos, axiológico que tiene el Estado. El Estado debe proteger algunos bienes jurídicamente protegidos, pero lógicamente hay unos bienes protegidos que merecen mayor protección. Y dentro de esos bienes jurídicos que tienen mayor protección, pues está la vida y la integridad personal. Y el artículo 101 en adelante, pues nos habla de inicialmente esos delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Nótese, mis doctores, que la misma constitución política, otra cosa que se me olvidaba comentarles, es que voy a necesitar como herramientas de trabajo para este módulo, pues voy a necesitar básicamente dos. Voy a necesitar una constitución y voy a necesitar un código penal. No me importa qué clase de constitución sea, si es la constitución de 500 o de 600.000 pesos o es la constitución de 10.000 pesos, no me interesa, cualquiera que sea. Lo mismo, cualquier código penal, siempre y cuando el código penal esté actualizado. Entonces puede ser un código penal de 15.000 pesos o si ustedes tienen capacidad o medios económicos, pues compran el de Legis o el que ustedes consideren. ¿Por qué, mis doctores? Porque vamos a leer algunos articulados. ¿Y a dónde voy? Que yo les decía a mis doctores que la vida y la integridad personal es uno de los bienes jurídicos que merece mayor protección. ¿Y en dónde lo dice? Pues la misma Constitución política. ¿Y en dónde lo dice la Constitución política para tener muy en claro en dónde están consagrados estos aspectos? Pues es en el artículo 2º, inciso 2º. Artículo 2º, inciso 2º. Yo no soy de la cultura, aunque yo estudié con la cultura de la memorización. Ustedes no habían nacido cuando yo me gradué de abogado, pero a mí me enseñaron memorizando. Ya hoy en día la metodología de enseñanza del derecho ha cambiado. Ahorita lo más importante antes de memorizar es interpretar. Pero sí necesito que lo lean. Vean el inciso 2º del artículo 2º. Es muy fácil. Artículo 2º, inciso 2º. ¿De qué libro? Pues de la Constitución Política. Si ustedes leen el inciso 2º del artículo 2º, pues básicamente dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, bla, 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 y bla, 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 bla. Pero entonces, ojo, ahí dice vida. Ahí dice vida. Entonces, las autoridades de la República están constituidas o están instituidas, como nos dice el artículo 2º, para proteger, en este caso en especial, la vida. ¿La vida de quién? Pues de las personas que se encuentren en Colombia, indistintamente que sean transeúntes, o sean residentes, o sean nacionales, o sean extranjeros, no interesa. Pero viene la siguiente pregunta, mis doctores. Si la Constitución Política en el inciso 2º del artículo 2º dice que las instituciones de la República están instituidas para proteger la vida, puede parecer una pregunta de pronto un poco banal, pero ¿qué consideran ustedes por vida? ¿Qué es la vida? ¿Por qué, mis doctores? Porque el concepto de vida es distinto en el derecho penal que en el derecho civil. Cuando ustedes, si ya no lo estudiaron o lo van a estudiar, pues la vida o ese concepto que nosotros tenemos de vida es muy distinto en el Código Penal que en el Código Civil. Entonces, doctores, ¿qué entienden ustedes como vida? Espérenme un momento, por favor.
Entonces, doctores, ¿qué entienden ustedes por vida? Buenos días, profesor. Cuénteme, Armando. Préndeme la cámara, por favor. Bueno, para mí la vida es el momento que transcurre del estado de gestación hasta el último día de vida, o sea, hasta la muerte. O sea, desde la gestación. Sí, ya hay vida hasta el momento de la muerte. Y cuando usted me habla, Armando, de gestación, ¿de qué me está hablando? En el momento en que pues se da la fecundación, creía yo, ya hay entre los dos gametos, entre el espermatozoide y el óvulo, que ahí produce una vida. Entonces ahí empieza la formación de vida hasta el momento de la muerte. Vale, perfecto. Listo, Armando, gracias. Diego. Aquí aparece Deigo, pero ¿será Deigo o será Diego? Diego, buenos días. Ah, bueno. Bueno, para mí el momento de la vida es cuando se corta el cordón umbilical y ya se hace el primer respiro que tiene la persona. En ese momento ya es el ámbito de la vida. Listo, gracias, Diego. ¿Qué nos dice Marinela? Doctor, buenos días. Para mí la vida, Dame la cámara, Marinela. para mí la vida puede tener dos inicios. Para nosotros los católicos la vida, como decía el compañero Armando, se da desde el momento de la gestación. Para el tema del derecho, nos deja claridad que se da desde el momento que se corta el cordón umbilical y se respira por sí solo, tan siquiera un minuto, o no preciso el tiempo. Pero para completar la idea, también es esa línea de tiempo que tenemos desde el momento del nacimiento, para ponerlo así, hasta el momento de nuestra muerte. Vale, listo, Marinela. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Efraín Alberto? Doctor, buenos días para todos sus compañeros. La vida, pues, depende del concepto que se mire, doctor, porque si lo vemos desde un concepto religioso o desde un concepto de la ley. Para la ley, lo que tengo entendido es que hay vida desde el momento en que se desprende, hay el desprendimiento del cordón umbilical, pero en cuestiones religiosas, vida es desde el momento en que se fecunda el óvulo. Entonces, para la ley colombiana se presume, lo que tengo entendido, que hay vida desde el momento en que se desprende el cordón umbilical y respira por lo menos un segundo esa criatura, ese bebé que nació. Tiene derechos y obligaciones ante la ley. Listo, Efraín, gracias. ¿Qué nos dice Kevin? Doctor, pues siguiendo esa línea desde que lo tomó el compañero Armando, yo creo que es que en este caso sí hay una diferencia bastante grande, porque es que el Código Civil, en su artículo 90, nos señala que es la persona que se desprende de su madre y que por lo menos respira un segundo, mientras que en la legislación penal, lo que precisamente trata de hacer el Código Penal es proteger al naciturus o al que está por nacer. Muchas gracias. Listo, Kevin. ¿Qué nos dice Daniel? Qué pena, profe, no podía activar el audio. Buenos días. Bueno, pues los compañeros tienen razón en muchas cosas, pero por ejemplo, no me acuerdo en qué parte, pero sí recuerdo que la Constitución habla de vida desde el momento de la gestación, pero también habla de que un ser humano pues se considera persona en el régimen colombiano cuando éste nace vivo y es separado de la madre. Entonces, para hacer esas dos diferencias. Bueno, dejémoslo aquí, ya paremos ahí. Miren, doctores, que ustedes tienen una pequeña confusión. Yo les pregunté, doctores, que qué entendían por vida, no qué entendían por persona. A nosotros no nos interesa el concepto de persona, el concepto civil. Nótese que vida es un, o sea, no estamos hablando de sinónimos cuando hablamos de vida y cuando hablamos de persona. De hecho, un ser humano puede tener vida sin ser persona. ¿Por qué? Porque aún no se ha desprendido del cordón umbilical y no ha respirado tan siquiera un momento. Entonces no es persona, pero ahí hay vida. De hecho, hay vida, como ustedes lo indicaban, desde el momento de la concepción. Desde ese momento hay vida. Y esa vida, mis doctores, es la que se protege por el derecho penal. Entonces, ojo, desde ya empecemos a desechar
el tratar de asimilar el concepto de vida con el concepto de persona. Porque para el derecho civil hablamos de que es persona cuando se ha desprendido del cordón umbilical y bla, bla, bla. Bueno, pero es que no estamos hablando de persona, estamos hablando de vida. Y en lo que atañe a la vida, mis doctores, existen dos clases de vida. Dos clases de vida. Pero entonces partamos de la base, mis doctores, que hay vida desde el momento de la concepción. Desde ese momento hay vida. Sin embargo, mis doctores, hay dos clases de vida. Una vida que se denomina la vida dependiente. Ojo, vida dependiente. O a esa vida dependiente también a algunos doctrinantes le denominan la vida intrauterina. Ojo, vida dependiente o vida intrauterina. Esa es una de las distintas clases de vida que hay. Y básicamente, pues, esa vida dependiente o esa vida intrauterina, desde que se fusiona el óvulo con el espermatozoide y forman una nueva célula. Y esa nueva célula se llama, ustedes lo conocían, que se llama cigoto. Y normalmente ese cigoto se anida en el útero materno. Dicen que no se puede avanzar o no se puede desarrollar el cigoto fuera del útero materno. Entonces, ahí hablamos de vida dependiente. Pues allá habrán unos casos que con ayuda científica se logra la formación de cigotos en laboratorios. Y esos laboratorios pues simulan las condiciones físicas y químicas de un vientre materno y puedes darle continuidad a ese proceso de gestación. Pero básicamente, mis doctores, hablamos de esa primera clase de vida que se denomina vida dependiente. Entonces, vida dependiente, que también es denominada vida intrauterina. En derecho penal, mis doctores, el momento exacto a partir del cual se inicia la protección de un ser humano con vida, o sea, a partir del cual inicia la protección penal, pues este no es un tema que sea pacífico. Algunos doctrinantes sostienen que se debe castigar todo atentado contra la vida humana desde el momento en que se lleven a cabo comportamientos tendientes a impedir la concepción, ojo, a impedir la concepción. ¿Y cómo se pueden desarrollar comportamientos tendientes a impedir la concepción? Pues básicamente con la utilización de dispositivos o de medicamentos anticonceptivos. Esa es una posición de algunos doctrinantes, sobre todo algunos doctrinantes influenciados por corrientes religiosas. Otras posiciones doctrinarias consideran que una vez se anida el cigoto en el útero materno, a partir de ese momento se marca el inicio de la intervención punitiva del Estado. Esto es, que a partir de ese momento, sobre ese cigoto va a haber protección del derecho penal. Esto es, desde que concebimos la vida dependiente. Desde que existe vida dependiente, pues en ese momento entra la protección del Estado. Y precisamente, ¿cómo entra la protección del Estado? Pues con la tipificación o con elevar a la categoría de delito conductas como el aborto. O como conductas como el tráfico de embriones humanos o como la manipulación genética. Entonces, básicamente, en nuestro Código Penal, mis doctores, hablamos que vida es a partir del momento de la fecundación y que se anida ese cigoto allá en el útero materno. A partir de ese momento, el Estado entra a proteger a ese cigoto. ¿Y cómo lo protege? Pues con elevar a la categoría de delitos, pues, como le repito, como el aborto
o como el tráfico de embriones humanos, o como la manipulación genética. Entonces, a partir del momento en que hay vida dependiente, empieza la protección del derecho, empieza la protección del Estado y empieza la protección del derecho penal. Existe otro concepto de vida, otra clase de vida que se denomina vida dependiente. Y esa vida dependiente, independiente, ojo, vida independiente, pues se refiere a esa etapa que es posterior al nacimiento. Entonces ya, cuando hablamos de vida independiente, pues la vida independiente sí la podemos llegar de pronto a asimilar con el concepto de persona. De pronto se podría asimilar ese concepto con el concepto de persona. Entonces algunos expertos pues toman como punto de partida la expulsión total del feto del vientre materno. Otros se dirán que la separación del vientre materno. Otros dirán que el inicio de contracciones. Pues depende del doctrinante que ustedes estén leyendo. Pero como ustedes lo indicaron por allá, el Código Civil en su artículo 90 dice que pues, consagra el concepto de persona que podría llegar a asimilarse con el concepto de vida independiente, pues el hecho que producto de un embarazo se ha separado completamente de la madre, ese ser vivo se ha separado completamente de la madre, se ha cortado el cordón umbilical y ha sobrevivido, aunque sea un momento. Ha respirado siquiera un instante. Esta es la concepción civilista, que esa criatura cumpla con dos requisitos, básicamente. Que se separó de la madre y que ha habido siquiera un momento. Sin embargo, les repito, para los penalistas o para el derecho penal, se protege al ser humano desde el momento de la concepción, desde el momento en que ya tiene vida independiente. Por eso es que existen delitos como el aborto, les repito. Bueno. Así como hablamos de vida, mis doctores, vamos a hablar de muerte. Mis doctores, ¿qué concepto tenemos de muerte? ¿Qué entienden ustedes como muerte? ¿Cuándo una persona se puede dar como muerta? ¿Quién tiene alguna opinión con respecto a la muerte, mis doctores? Pues con respecto a la muerte... Préndame la cámara. Con respecto a la muerte podemos decir que es el fin de toda cesación irreversible de las actividades, ya sean respiratorias, neurológicas, el fin de todas esas actividades propias del organismo. Sí. Perfecto. ¿Qué nos dice alguien más? Nata está con la mano levantada. Nata Peña. La había dejado levantada. Préndame la cámara, Nata. Profe, la había dejado levantada desde la pregunta anterior sobre el concepto de vida. Listo. Javier. Para buscar definir el concepto de muerte, es el privar de la vida a otra persona, doctor. Vale, perfecto. ¿Y qué nos dice Ricardo Duarte? Doctor, bueno, no, pues, Bueno, Ricardo, mejore un poquito la conexión y después tiene el uso de la palabra porque no lo escuchamos bien. ¿Listo? el sujeto de derechos. ¿Me escucha? Sí, ya ahorita entonces es que se estaba escuchando un poco entrecortado. ¿Qué nos dice Diana Marcela?
Buenos días. Yo considero que es el fin de la vida, es cuando una persona deja de existir. Listo. Entonces, doctores, jurídicamente hablamos de distintas clases de muerte. La primera se denomina la muerte real. ¿Y en qué consiste la muerte real? Pues es la cesación, ojo, cesación, pero cesación irreversible de actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias del ser humano. Eso es una muerte real. Ojo, cesación irreversible de actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias en el ser humano. Como signos de la muerte real, se pueden observar la deshidratación, el enfriamiento del cuerpo, la rigidez corporal, las livideces, el espasmo cadavérico. Esos son como algunos signos tempranos que pues, se destacan en un cuerpo el cual ya ha cesado irreversiblemente esas actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias. Ese es el primer concepto que tenemos de muerte real. Para esto, si quieren ahondar sobre todos estos conceptos que unen la criminalística con el derecho penal, existe un muy buen libro, si lo pueden conseguir, aunque es difícil de conseguirlo, pero si lo podrían conseguir es muy bueno. Se denomina Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. Se denomina así, Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados. El autor de ese libro es un señor que se llama Roberto Solórzano Niño. Roberto Solórzano Niño es abogado, penalista, sociólogo, médico y psiquiatra. Es el dueño de la clínica Monserrate. Entonces él tiene un libro, un momento, de una vez se los muestro. Es este libro, doctores, es este libro. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver o no? Está en contraluz, doctor. Bueno, espere, tomo una foto y se lo envío al WhatsApp. Son libros que son difíciles de conseguir. Qué pena, profesor, ¿me recuerda el autor, por favor? Roberto Solórzano Niño. Son libros difíciles de conseguir, pero con solo que consigan uno, ahí por el centro, por el barrio La Candelaria, hay muchos establecimientos en casi que clonan los libros. Entonces, con uno que consiguieran, lo mandan clonar y de una vez van formando su biblioteca para tener estos herramientas de consulta. Entonces, también les voy a dar algunos libros por si quieren comprarlos, aunque a veces es difícil. Es difícil. Pero con solo uno que consiguieran entre varios, lo clonan y listo, no hay ningún problema. Entonces, en esos conceptos, todos esos conceptos que unen la criminalística con el derecho penal se encuentran ampliamente desarrollados en ese libro. Se llama Medicina Legal, Criminalística y Toxicología para Abogados, del profesor Roberto Solórzano Niño. Entonces, doctores, ahí estábamos hablando básicamente que existe, o estábamos hablando básicamente que consiste un primer concepto de muerte, que se denomina la muerte real. Y la muerte real es la cesación irreversible de actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias en el ser humano. Existe también, mis doctores, otro concepto de muerte que se denomina la muerte aparente. Ojo, muerte aparente. Y cuando hablamos de muerte aparente, pues hablamos de una disminución que es de difícil percepción de los signos de vida. Entonces, cuando existe una disminución, ojo, disminución en las actividades neurológicas, respiratorias y circulatorias, pero es difícil de percibir los signos de vida. Entonces, hablamos de una muerte aparente. Existe otro concepto de muerte que se denomina la muerte cerebral. Ojo, muerte cerebral.
Y pues se indica por parte de los expertos que la muerte cerebral se da cuando han cesado definitivamente funciones, actividad cerebral. Entonces, solo ha cesado la actividad cerebral. Sin embargo, pues persistirán eventualmente funciones respiratorias, funciones circulatorias, pero no hay actividad cerebral. Entonces, no hay una muerte real, pero hay una muerte cerebral. Entonces, en esos casos existe otro concepto de muerte. ¿Y esto para qué? Para tener claro, mis doctores, que la vida, cuando se podría llegar a consumar un delito de homicidio, y es básicamente cuando la víctima es objeto de una muerte real. En ese momento hablamos de un homicidio, no de una muerte aparente ni de una muerte cerebral, sino de una muerte real. Esto en lo que atañe al bien jurídico de la vida. Ahora, doctores, vamos a hablar del concepto de integridad personal. ¿Por qué? Porque el artículo 101 en adelante hablan de delitos contra la vida y la integridad personal. Entonces ya más o menos tenemos claro algún concepto de vida. Y ahora vamos a entrar a estudiar en qué consiste la integridad personal. ¿Qué diablos es eso de la integridad personal? ¿O qué entendemos por integridad personal? ¿Qué entienden ustedes por integridad personal? En este caso, yo voy a ser el que pregunta. ¿Qué entiende Marisol Osa Montoya? ¿Sí se encuentra Marisol en clase? Sí, profe, sí. Préndame la cámara, Marisol Osa. Dame un segundo. Es que estoy en el trabajo, profe. Bueno, tranquila, ahorita ya la apaga, Marisol. ¿Qué entiende por integridad personal, Marisol? Profe, es como, no sé, es como la estabilidad de la calidad de vida de una persona. Listo, Marisol, muchas gracias. ¿Quién tiene algún concepto de integridad personal distinto al que nos habló Marisol? Voy a preguntarle aquí a otra persona que nos dice Adriana Valentina Pinzón. Buenos días, profe, ya prendo la cámara. Profe, disculpa, yo entiendo por integridad personal el conjunto que pues todas las personas tenemos de derechos, de deberes, el conjunto en general y todo aquello que se nos debe proteger más allá de la vida. Lo que, o sea, una cosa es la protección de la vida y ya la integridad personal sería como lo adicional. Vale, perfecto. Lo que ya viene después, ciertas comodidades que ya uno adquiere. Vale, ¿qué dice Kevin? Muchas gracias. En ese caso, yo me atrevería a decir... Préndame la cámara, Kevin. Ay, sí, que... En ese caso, yo me atrevería a decir, y con base en el artículo 5º de la Constitución Política, que son todos esos derechos inalienables e inembargables de cada persona o de cada ser humano. Vale, entonces ahorita vamos a hablar con relación a lo que dice Kevin, a ver si es cierto o no es cierto. ¿Qué nos dice Claudia Arias? Doctor, muy buenos días. Para mí es un concepto fundamental. Claudia, préndame la cámara. Perdón, espérate, a ver acá. Ahora. Listo, Claudia. ¿Ahora? Sí, ya. Para mí, doctor, es un derecho fundamental la integridad de personal que consiste en la suma de condiciones físicas, psíquicas o morales que son propias de la existencia del ser humano, ¿no? Listo, perfecto. Para mí es eso.
Entonces, ahora les pregunto, mis doctores, con base, pues básicamente, el doctor, hay un librito que es el del doctor Yesid, que nos habla de ese concepto de vida que nos habló ahorita Claudia, que es ese conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales, aunque las morales no tanto, porque las morales no entran dentro del concepto de integridad personal, sino entran en la protección de delitos contra la honra, la injuria y la calumnia. Cuando estemos estudiando injuria y calumnia, pues básicamente hablamos de esas condiciones morales. Pero básicamente, cuando hablamos de integridad personal, pues tenemos esas condiciones físicas y psíquicas del ser humano, condiciones físicas y psíquicas. Pues físicas, pues harán parte a la integridad física y psíquicas, pues al concepto de psicología, toda la cuestión de lesiones de violencia moral o violencia psicológica. Ahora les pregunto, doctores, la integridad, bueno, ahora, con relación a la vida y la integridad personal, uno podrá disponer, ojo, de ese bien jurídico, esto es, una persona puede disponer de la vida de otra persona, o sea, este bien jurídico, doctores, de la vida, ojo, el de la vida, será un bien jurídico de libre disposición. Uno podrá disponer de su propia vida o disponer de la vida de otro ser humano. ¿Qué opinan ustedes? Me levantan la mano antes de hablar. Uno podrá disponer de su vida o de la vida de otra persona. Entonces les pongo un ejemplo. De pronto con un ejemplo lo entendemos mucho mejor. Una persona que se encuentre completamente aburrida de su existencia podrá solicitarle a otra que le quite la vida. Para eso llenarán un documento en el cual conste, autenticado en notaría, en el cual conste que yo, Nelson Guillermo Prieto, autoricé a X persona a quitarme la vida. Y por lo tanto, esa persona no tendrá ninguna responsabilidad ni penal ni civil en las resultas de su comportamiento. Entonces, yo estoy disponiendo de mi vida. ¿Y cómo dispongo de mi vida? Pues autorizando a otro a que me la quite. Entonces, ese bien jurídico de la vida, mis doctores, será un bien jurídico de libre disposición. ¿Quién tiene la respuesta o quién tiene alguna acotación al respecto o quién nos puede ilustrar sobre este tema? ¿Kevin va a hacer alguna acotación? No, doctor, dejé la mano levantada, discúlpeme. ¿Qué nos dice Charles? ¿Charles qué? Charles, ¿cuál es su apellido? Charles. Doctor, buenos días, Charles Arias. ¿Es Charles o es Carlos? Charles Arias. Listo, don Charles Arias. Entonces, doctor, qué pena, buenos días. Primero me disculpo y me presento, doctor, porque tenía como problemas en internet y ingresé ahorita sobre las 9, doctor. Perfecto. No hay doctor, pues inicialmente la vida pues es un derecho fundamental, por lo tal nuestra normatividad dice que es inviolable. Lo que usted argumenta y el que vaya en contra del criterio de la vida de alguna persona pues estaría cometiendo simplemente algún delito. Si es de menor, estaríamos hablando de, no sé, una contravención cuando hay algún tipo de agresión o que afecte esa integridad personal de la que estábamos hablando. Claro, pero Charles, la pregunta es la siguiente. Usted puede disponer de su vida en el sentido, mire Charles, por ejemplo, usted se enamoró de otro ser humano, se enamoró perdidamente, y este otro ser humano no hubo reciprocidad en los sentimientos. Usted se enamoró perdidamente de esta persona y esta persona no correspondió a sus sentimientos. Entonces, Charles, usted, pues afligido por esta pena tan grande que implicó en su corporeidad ese desamor,
autoriza a otra persona a que le cegue la vida. Entonces dice, mire, usted tiene un amigo que tiene un arma de fuego y usted levanta un documento en el cual usted autoriza a esa persona a dispararle y a cegarle su vida, y sobre esta otra persona pues no existirá ninguna responsabilidad penal por cuanto usted estaba autorizando que esa persona le quitara la vida. ¿Será que uno puede, la pregunta es, con base en ese ejemplo, ¿será que uno puede llegar a determinar que uno tiene disposición de ese bien jurídico tutelado? Ya no hablemos de derecho, sino del bien jurídico tutelado. ¿Uno puede disponer de su vida? No, doctor, para mí no. Si hiciera algo así, estaría en contra de la normatividad actual, doctor. Vale, perfecto, Chales. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Ricardo Duarte? Doctor, pues efectivamente no. Nadie puede disponer de la vida a su libre albedrío por dos cosas. Uno, por fin del Estado, ¿sí? Según el artículo 2 de la Constitución, ¿sí? De la protección de la vida, más allá de que sea un derecho fundamental y que sea un bien jurídicamente tutelado. En efecto, para también proteger esa dignidad y esa integridad del ser humano, pues habrán algunas excepciones, cuando digamos ahora que se está hablando de la eutanasia, pero nadie puede disponer de la vida, ni siquiera uno mismo podrá disponer de su vida. Sí, porque bien lo dice el artículo 2 en su inciso 2, que dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias. Entonces, hablando, digamos, nadie dispone de su vida a su libre albedrío, salvo en las excepciones que hay con relación a la dignidad humana. Era eso. Listo, Ricardo, gracias. ¿Qué nos dice Diana Marcela? No se puede, y la evidencia la podemos encontrar en el Código Penal, en el artículo 7, que está tipificado como inducción o ayuda al suicidio, el caso que nos manifiesta el profesor. O pues si se tratará de una persona que está enferma, se estaría hablando de un homicidio por piedad. Perfecto, Diana. ¿Qué nos dice Efraín? No, nadie puede disponer de la vida, ni siquiera el Estado, ni las autoridades, ni la ley, ni ningún juez. También lo encontramos en el artículo 11 de la Constitución, donde dice que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Entonces, en Colombia, pese a la cantidad de delitos atroces y demás que son condenados por la sociedad, pues no está contemplada la pena de muerte. Entonces, el Estado ni ninguna autoridad puede disponer de la vida, ni nosotros mismos, aparte de los casos de eutanasia que ha sido tan discutido, pero pues no se puede disponer de la vida de ninguna persona. Vale, listo, Efraín. ¿Qué nos dice? Ya listo. Bájeme la mano cuando cesado en el uso de la palabra. Pues básicamente, mis doctores, ustedes tienen la razón. Uno no puede disponer de su vida, salvo el caso de la eutanasia. Aunque la eutanasia pues necesita unos especiales requisitos en esos casos, sí, o lo que ustedes también conocen como el derecho a morir dignamente. Salvo el caso de la eutanasia, uno no puede disponer de ese bien jurídicamente tutelado de la vida. Pues en el suicidio no pasa nada, porque si uno se suicida, pues ¿a quién van a castigar? A nadie, porque ya la persona que dispuso de su vida está muerta. Y acuérdense cuando estudiaron Derecho Penal General que una de las causas de extinción de la acción penal es la muerte del procesado. Pues muerto el procesado, pues se acaba el proceso. Esto no es como en Derecho Civil, que si muere el procesado, a veces los procesos continúan porque sus herederos serán también los que afronten las consecuencias de los procesos civiles. No, en derecho penal no, en derecho penal la responsabilidad es personalísima. Entonces, si muere el procesado, se muere el proceso también, o se acaba el proceso también. Entonces, partamos de la base, mis doctores, que uno no puede disponer de la vida, salvo, repito, el concepto de eutanasia. Ahora, les pregunto, teniendo claro que uno no puede disponer de la vida, la pregunta es, con relación a la integridad personal, ojo, a la integridad personal, ¿será que alguien puede disponer de la integridad personal de otro ser humano? ¿Qué opinan ustedes? Ojo, o uno puede disponer de su integridad personal. No hablemos de la vida, sino hablamos de la integridad personal. Ojo, de la integridad personal. O sea, yo puedo disponer de la integridad personal. ¿Qué me dice John León Aguirre?
Hola, profesor, buenos días. Bueno, yo realmente tenía una inquietud con respecto a la anterior pregunta. Digamos, si la persona se suicida, pues evidentemente no hay a quien culpar. Pero ¿qué pasa cuando esa persona intenta suicidarse y no lo logra? O sea, Básicamente, Efraín, John, estoy hablando con John. Aunque esa persona debería ser procesada penalmente, pero en virtud de la concepción que se tiene como el derecho penal como última herramienta, y lo que denomina la última ratio, pues en virtud de eso no opera el Estado en estos casos, aunque debería, o sea, si usted lo mira objetivamente, claro que es un atentado contra la vida y esta persona debería ser procesada porque no logró consumar su suicidio, atentó contra su propia vida sabiendo que no era un bien de libre disposición, pero en esta época, en esta concepción del derecho penal, que es la última herramienta que se tiene que utilizar para tratar de solucionar los problemas sociales, es por eso que no se utiliza el derecho penal para penalizar estas conductas, John. Ah, ok, vale, profe, gracias. Bueno, ahora cuénteme, John, ¿será que uno puede disponer de su integridad personal? Yo personalmente creería que no. Entonces, usted no puede, digamos, una perforación, hombre, ¿es un atentado contra la integridad personal? No, digamos, es unas ganas de verse bien. Claro, pero el cuerpo estaba de una forma antes y de una forma después de que hubo esa modificación. Entonces, usted puede autorizar a otra persona a que le modifique su cuerpo. Ah, sí. Y esta persona, eventualmente, por esa labor que realiza, ¿tendría alguna responsabilidad de índole penal? No, pues digamos, si un ejemplo, si yo le digo a ella, quiero ponerme un piercing, ¿sí? Exacto, una perforación en cualquier parte del cuerpo. Si esa persona realiza bien su trabajo, pues evidentemente no va a conllevar a ninguna pena. Pero si esa perforación más adelante no sé cómo se le dice, se pone mal o hace que, digamos, parte de la oreja se caiga o algo así. Claro. O si es en una ceja que Partemos esa... con base en lo que usted me dice. Aquí ustedes son los que saben derecho y yo no sé absolutamente nada. A mí solo me surgen dudas. Entonces yo me dice, bueno, si yo quiero hacerme una perforación en la oreja o en la nariz o en la lengua o en la parte que ustedes se imaginen, y esa persona realiza bien esa perforación, me dice John, que no tendría ninguna responsabilidad penal. John, y si no es una perforación, si yo le digo a esa persona, yo quiero ser más extremo, yo no quiero perforaciones, yo quiero que usted me ampute un dedo. Esa persona, y la estoy autorizando, de hecho, ¿sería que tampoco tiene responsabilidad penal? Sí, yo consideraría que sí. ¿Y por qué en unos casos sí y en la otra no? Si John, yo soy el que considero, yo, dueño de mi corporeidad o dueño de mi cuerpo, considero, mírese, John, que usted, en este caso usted dice que la persona que quiere la perforación lo hace con ese ánimo de verse bien para él. Pero John, resulta que para mi concepto extremo, yo me veo bien sin un dedo. Yo lo quiero hacer por verme bien y es mi cuerpo. Entonces le digo, mire, así como unos quieren perforarse o se agrandan las orejas, ustedes han visto que hay personas que agrandan el lóbulo de la oreja y para algunos se verá bien, para algunos no, pero cada criterio es muy respetable. Pero en mi concepto, yo no quiero tener el dedo meñique de la mano izquierda, no lo quiero tener porque se me veo muy feo con ese dedo ahí. Entonces le digo, vaya, quíteme el dedo y se lo autorizo y está el documento ahí. Entonces, ¿qué diferencia que en unos casos haya responsabilidad penal y en otros no? ¿Sí ven, doctores, que aquí empezamos a ver hasta dónde, no podemos así como tan a la ligera decir que en los casos que se utilizan común y corriente sí y en un caso extremo no? Porque, ¿qué se pensaría
¿qué se pensaría hace 50 años o hace 60 años de una persona que le perfore la lengua a otro? Pues hace 50 años o 60 años de pronto eso era visto de una manera muy escandalosa y hoy en día es visto de una manera normal sin que haya modificación del Código Penal. Listo, yo muchas gracias. Ahorita hablamos. Vale, gracias. ¿Qué me dice don Ricardo Duarte? No, sí puede disponer de la integridad personal. Pues, caso concreto, pues en el sistema médico uno autoriza, ¿sí? Ampúteme una pierna porque está en las condiciones médicas para hacerlo, ¿sí? O sea, uno sí puede, incluso hay un caso que no sé, los menores de 20 años, no sé, uno de los youtubers esos que se cree el diablo, que se mandó a quitar la nariz, autorizaron eso y el médico que le hizo ese procedimiento pues no tiene ningún tipo de responsabilidad penal frente a eso. Bien lo decía la compañera Claudia cuando hablaba del escenario psicológico, ¿sí? O psíquico y físico, digamos, Vale, Ricardo, ¿qué nos dice Zulma? Yo considero que uno puede disponer de la integridad de su persona, pero pues pero de otra persona pues no puede ir a disponer, salvo en los casos que se encuentre facultado y pues autorizado por la persona por realizar un procedimiento, ya sea de pronto pues digamos estético. Estamos citando en el momento que hablamos de procedimientos de pronto de tatuajes o de perforaciones. Creo que esa persona, si se le otorga esa facultad capacitada para hacerlo. Lo que habla el compañero John de que... Espérame, porque tú hiciste nacer en mí otra duda. Nos dice Zulma que uno puede disponer de su integridad personal. Eso fue lo que le entendí, ¿cierto, Zulma? Pero sí. Uno no puede disponer de la integridad personal de otro, ¿cierto? Sí, salvo en el caso de que pues la persona le haya otorgado autorizado para realizar, como hablábamos los compañeros, como hablaba el compañero John, para realizar un procedimiento. Listo, Zulma. Si a mí me facultó... De pronto, si usted quiere hacerse una perforación en la nariz y va donde el perforador de narices y le dice, perfóreme la nariz y él se la perfora. O se quiere hacer un tatuaje también es un atentado contra la integridad personal porque cambia la no sería un atentado porque para mí puede que sea bien visto, claro, pero si lo hacen en contra de mi voluntad, pues sí sería muy diferente. Es un atentado consentido, o sea, cambia la fisionomía. Cambia la fisionomía pues con el consentimiento de la persona. Por eso es que se hacen esos procedimientos, porque hay consentimiento. Entonces la persona desea hacerse ese cambio en su apariencia física y se mandan a hacer perforaciones, tatuajes, etcétera. Amputaciones, de hecho, se mandan a hacer amputaciones. Pero entonces básicamente ese cambio en la apariencia estética se hace con un consentimiento. Entonces Zulma nos dice, sí, uno puede consentir que cambien su apariencia física o uno mismo cambiársela. Lo que uno no puede hacer es cambiar la apariencia física de otra persona sin el consentimiento de ella. ¿Cierto, Zulma? Sí, señor. Bueno, entonces antes de, pues con base en esa concepción que tú tienes, Zulma, y discúlpeme la pregunta que le voy a hacer, pero ¿usted tiene hijos, Zulma? Sí. ¿Hijos de qué sexo? Hombre. Si tuviera niñas, ¿usted le mandaría perforar las orejas a esa niña? Yo, Zulma Cortés, no. ¿A usted le perforaron las orejas a qué edad, Zulma? Como a los 4 años. Con su consentimiento, ¿cierto? Sí, porque ya me llamaba la atención. Pero pues mi mamá, o sea, como por cultura lo realizaron, ni siquiera por... O sea que tú a los 4 años tú tenías plena capacidad de consentir un cambio en tu físico. No. Y bueno, si no hubiese sido según la ley, 4, no. Espérate, Zulma. Si no hubiese sido a los 4, si no hubiese sido al año, porque hay padres que mandan el perforar las orejitas de sus niñas al año, había consentimiento de la víctima, digamos.
No hay consentimiento, pero Entonces entonces entra como un prejuicio los padres tienen la de potestad. costumbres. La potestad, ojo, porque aquí solo hablamos de derecho penal y en el derecho penal la costumbre no es ley. Ojo, eso es por allá en el derecho comercial. Aquí la costumbre nunca entra a formar parte de la ley. Entonces, Zulma, la pregunta que me asalta es, ¿un padre tiene la potestad de cambiar el físico de un hijo? Ojo, o sea, Pues en cuanto a la, que si un padre, en cuanto a la perforación de los ¿dónde dice oídos, eso, la Zulma? norma tal vez no, pues, que No, sepa, no tiene porque como qué ese tal, Zulma, limitante, qué tal pero que yo diga, no, yo creo que mi hija no se ve bien con un hueco en las orejitas, sino también le voy a hacer huecos en las narices, le voy a hacer huecos en la lengua y le voy a hacer huecos en el clítoris, porque allá pues se no. supone que ahí ya ¿Por la ley qué? no permite realizar Pero eso. ¿cuál ley permite perforar las orejas? No hay ninguna Es un ley vacío que que permita perforar orejas. de que- No hay ningún, ojo, empecemos a pensar eso, Zulma, empecemos a pensar a ver por qué o dónde está concebido en un cuerpo legal que los padres puedan perforar los oídos de sus hijos o de sus hijas, porque otros podrán decir, no, yo así como le perforé los oídos a mi, o el lóbulo a mi niña, también se los voy a perforar a mis hijos, porque usted se los podía perforar a su hijo también porque usted considera que a su hijo se ve muy bonito con aretes, porque ese es su concepto de belleza, digamos. Entonces, ¿por qué no se los mandó? Dejemos siempre a un lado la costumbre, porque en el penal la costumbre no tiene aplicabilidad, pero dejémoslo ahí en el tintero, Zulma, porque es un tema que nos sirve como para, o sea, como para aspectos como tan sencillos y tan irrelevantes, a veces sí tienen una implicación en el derecho penal, porque de pronto Zulma dijo, si tú eras una niña, dijo, no, yo creo que mi niña se ve bonita con aretes, pero qué tal si Zulma es más extrema y dice, yo creo que mi niña se ve más bonita con un tatuaje y le manda a hacer un tatuaje al año de edad. Y el tatuaje también está permitido. Así como las perforaciones están permitidas, los tatuajes también. Y no hay ninguna ley que diga antes de un año, a los 2 años o a los 3 años se le pueden perforar o qué se le puede hacer a un ser humano y qué no se le puede hacer. Dejémoslo ahí en el tintero para que Zulma lo vaya analizando. ¿Qué nos dice don Efraín Alberto Rey? Doctor, dígame, presente. Usted me tenía la mano levantada. Ah, jue madre, de pronto la levanté por error, ya iba aquí a Bueno, entonces bájela, hombre. salir a hacer una diligencia. Sí, Marinela. Doctor, analizando cada una de las participaciones que han realizado mis compañeros, yo, ¿qué puedo decir desde mi concepto en relación al tema que estamos tratando, que es la integridad personal? Y para de pronto responder la pregunta del compañero John León, quien preguntaba que qué pasaba cuando hay una persona intenta suicidarse y no consigue su objetivo. Y voy en la misma corriente del doctor que le indicaba pues que sí debería estar, que sí debería juzgarse, por así decirlo, porque finalmente esa persona está atentando contra su integridad personal, que no consiguió su objetivo es otra cosa, ¿cierto? Pero pues, ¿qué pasa en Colombia? Simplemente pues vienen y le hacen acompañamiento en el tema psicológico y mirar a ver qué está sucediendo. Dos, el tema que si uno puede atentar contra su integridad personal, pues sí, sí puede hacerlo, porque yo traigo como ejemplo las personas que se realizan cirugías estéticas y no es que esté en contra de ellas, pero por ejemplo la mujer que tiene pues su abdomen pronunciado y desea correr ese riesgo atentando contra su integridad y someterse a un procedimiento estético, quirúrgico. ¿Qué pasa? Pues ella puede hacerlo y otra persona le ayuda a cometer su objetivo siempre y cuando pues esté el consentimiento informado, ¿sí? De que hay unos riesgos. Ahora, si dentro de ese procedimiento se cometen unos errores, unas negligencias, pues también vendrá unas lesiones personales, porque así está tipificado. En relación los aretes que mencionaba con la compañera, pues yo pienso que no, o sea, a mí no hacer eso porque están, como pues no se condenan, pues los papás se sienten en libertad por mejorar el aspecto físico de sus hijos, de hacerlo en su momento sin tener
la autorización de ellos. Listo, Marilena, gracias. ¿Qué nos dice don Javier Guevara? Doctor, más que un aporte al tema, me surge una inquietud para tenerlo de forma más oceánica el concepto. Y en la integridad personal, en el ejemplo que se daba hace unos minutos, cuando los padres bautizan, generalmente en la doctrina católica, los bautizan de 8 meses o de 1 año, ¿también les estarían violando esa integridad personal? Bueno, básicamente no, porque el bautizo en la religión católica es echarles agua. Y echándoles agua, pues no se va a modificar la corporeidad del niño. Se modifica su cuerpito cuando se le realizan un tatuaje, una perforación, una amputación. En ese momento sí hay una modificación en el cuerpo del menor. Pues echándole agua no. Bueno, a menos de que haya un rito de bautizo que sea más extremo e implique, digamos, quemarlos. Pero entonces, mire, Charles, mire, Javier, hombre, No, Javier. Javier. Para servirle, sí, señor. Mire, Javier, lo que implica eso. Lo que yo le decía antes a la compañera, decía, hombre, ¿hasta dónde uno puede tener la facultad de perforar los ojos de su hija? ¿Qué puede pasar, hombre, Javier? Si su hija de 1 año, por ejemplo, usted le manda a perforar las orejas porque usted considera que ella se ve bonita con aretes, pero mañana cuando esta niña tenga uso de razón, ya a los 10 o 15 años, esta niña le dice, padre, ¿con autorización de quién usted me perforó mis orejas? Y para mi criterio, le va a decir su hija, para mi criterio, padre, yo no, o sea, mi criterio, mi concepción de belleza va en contra de las perforaciones. ¿Por qué usted me perfora mi cuerpo con base en un criterio de belleza ajeno? ¿Ajeno es de quién? Pues del padre. El padre está menor. Puede pasar que la identidad de género de su hija cambie. Usted sabe, Javier, que ella puede nacer con el cuerpo de una niña, pero su identidad de género puede cambiar, o su identidad de género es de hombre. Y él va a decir, hombre, papá, ¿usted por qué me perforó las orejas si yo soy un hombre? No, pero es que tú te veías más bonita. Si usted tenía un concepto de belleza padre, de que una persona se ve más bonita con perforaciones, hágaselas usted, pero no me las haga a mí. O sea, no experimente o no practique sus conceptos de belleza con sus hijos, porque usted, así tenga la patria potestad, no está facultado legalmente para alterar el cuerpo, así sea de un hijo. Porque entonces, como le decía yo a la compañera, entonces, ¿por qué no le mandó a hacer un tatuaje si es que usted ama los tatuajes? ¿Y por qué no le manda a hacer un tatuaje a la hija? Porque usted también, dentro de su concepto de belleza, tiene concebido que una persona se ve más bonita con tatuajes. Entonces, ese es el tema neurálgico, ese es el tema objeto de discusión. ¿Listo, Javier? No, doctor, no, ahí en ese caso usted dejó una pregunta abierta. Si fuese mi hija y ella me dice, bueno, ¿usted con qué concepto, cierto? O bajo qué autorización usted me perforó las orejas, yo le respondería inmediatamente, con el mismo permiso, ¿cierto? Que no solicité para traerla a la vida, con ese mismo permiso. Pero es que, Javier, traerla a la vida no es una lesión personal. Perforarle las orejas a una persona sí es una lesión personal. Traer a la vida, de hecho, es una bendición, y la trajo a la vida, pero entonces es como si alguien, hoy en día, Javier, alguien a usted lo durmiera y le perforara las orejas. Eso es lo que uno hace con su niño. Uno va sin autorización de ese hijo y le perfora las orejas. Entonces, de pronto, aprovecho que usted se encuentra dormido y le hago una perforación en la lengua. Y usted dice, oiga, eso es considerado una lesión personal. Eso es una lesión personal porque atentó contra la corporeidad y hubo un cambio en la fisionomía de esta persona. Entonces, exactamente pasa lo mismo con los hijos. Exactamente pasa lo mismo. Voy a cambiar su corporeidad. O entonces, si yo tengo la autorización de perforarle las orejas, también tengo la autorización para perforarle el clítoris o tengo la autorización para perforarle la lengua, y uno inicialmente diría, no, bueno, ¿dónde dice que sí o dónde dice que no? Nosotros los abogados tenemos que tener como soporte la Constitución y la ley, siempre. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución o en qué parte de la ley se manifiesta o se consagra
que el padre tiene autorización para perforar ciertas partes del cuerpo de un hijo y ciertas partes no, y que tienen que ser hijas y no hijos. No, eso no lo dice en ninguna legislación colombiana, ni en ningún tratado internacional ratificado por Colombia que prohíba la limitación de los derechos humanos en estado de excepción o lo que ustedes conocen como bloque de constitucionalidad. Entonces, esas son las preguntas, esa es como la metodología que yo utilizo, como que empecemos a pensar, hombre, las cosas que a diario nos ocurren y que de pronto sí pueden llegar a invadir el Código Penal. Ya ahorita vamos a resolver ese asunto. ¿Listo, Javier? No, doctor, me surge una última inquietud, tampoco quiero hacerme dueño del tiempo. Ajá. Si a uno lo duermen y si a uno lo emborrachan, por ejemplo, y le cortan la ceja, ¿también tendría el mismo grado de lesión? Claro, es que cuando ustedes estudiaron los derechos... ¿Por el estado de indefensión? Sí, pero espéreme, Javier, cuando ustedes estudiaron los delitos de lesiones personales, estudiaron o aprendieron que las lesiones personales son una pena acorde con la incapacidad que se produzca. Esto es, entre más grande sea la incapacidad, pues más grande es la pena. Entonces, quien determina qué incapacidad se generó con esa lesión personal es un dictamen pericial, es un perito. Entonces, no es lo mismo, entonces es como cortar el cabello. Se quedará que si yo duermo a una persona y le corto el cabello, o le corto una ceja, o le corto las uñas, esto generará una incapacidad. Esto se generará una incapacidad acorde con el artículo 103 y siguientes del Código Penal, que es el que nos indica qué clase de lesión personal se comete acorde con la incapacidad. Entonces, acuérdense que una cosa es una lesión personal con una incapacidad de 1 a 30 días, cuando supera los 30, cuando supera los 90, cuando existe alguna amputación, cuando existe una pérdida anatómica, cuando existe una perturbación funcional. Entonces, será un perito el que establezca si eso es una lesión personal o no, y si genera una incapacidad. Pensaría que el corte de la ceja no genera incapacidad, aunque sí se está modificando el cuerpo o el corte del cabello. Pero pensaría que, aunque estos son criterios y todos los criterios son válidos en derecho penal siempre y cuando estén soportados y estén debidamente argumentados, pensaría que el corte de la ceja no lo mismo que el corte del cabello, pero después vamos a analizar eso con más profundidad. ¿Listo, Javier? Muy amable, doctor. Gracias por la participación. Kevin. Muchas gracias. De acuerdo al ejemplo que usted nos planteaba anteriormente, creo que se la hizo al compañero John, se hablaba en ese ejemplo de si una persona, o en especial en este caso lo voy a hacer conmigo mismo, de que voy a realizar. En este caso yo digo que estaría bajo el artículo número 16 de la Constitución Política, que me habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. En este caso, pues yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo, mientras en ese caso no esté perjudicando los derechos de otra persona. Pero ya digamos de ir yo y decirle a una persona, es que venga, yo quiero que usted me ampute una pierna, eso ya sería, también estaría violando la Constitución Política en el artículo número 12, cuando dice que es que nadie será sometido a desaparición forzosa, ni a tratos o torturas, ni tratos o penas inhumanas o degradantes. Por ese caso, en el caso del aborto, cuando se habló del aborto, yo creo que ni siquiera nuestro mismo ordenamiento jurídico protege ese bien jurídicamente tutelado de manera absoluta, ya que en ese caso hay 3 causales, obviamente se mencionarán más adelante, no las voy a mencionar ahorita, pero también depende del libre desarrollo de la personalidad. Y por último, cuando estábamos hablando del menor, estamos hablando de los aretes, recordemos que cuando se habla de la teoría del delito, sabemos que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. En este caso, a mi propio criterio subjetivo, pensaría que sería atípica porque no está contemplado en la norma penal o en la norma sustancial, como se le quiera llamar. Muchas gracias. Listo. Bueno, después vamos a ver si lo de Kevin es cierto o no es tan cierto. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, pues de pronto estoy de acuerdo con el tema del libre desarrollo de la personalidad, porque tantas cosas que vemos hoy en día, pues, inclusive lo que ya comentaba del compañero, del señor que ha modificado su cara, del muchacho youtuber que se colocó senos, eso nuevamente va
afectando ese libre desarrollo de la persona, desarrollo de la personalidad, no solo para él, sino para como ejemplo, ¿no? Lo otro, doctor, por ejemplo, en el caso de un accidente, donde una persona se ve involucrada y se afecta, no sé, una pierna, y como médico, digo yo, debe tomar la decisión de amputarle el pie o amputarle la pierna, pues para conservar otros órganos y para conservarle la vida. Pero esto no lo puede hacer, creo yo, doctor, y aquí está mi pregunta, si no tiene el consentimiento de sus familiares. Sí, listo, mis doctores. Pues miren, básicamente, mis doctores, partiendo de la base de lo siguiente. Uno puede disponer de su integridad personal. Claro que sí puede disponer de su integridad personal porque si no, no existirían las cirugías estéticas, ni existirían los tatuajes, ni existirían las perforaciones. Todas esas conductas serían delito. No, pues no son delito precisamente porque existe el consentimiento de la víctima o el consentimiento de la persona que es dueña de ese bien jurídico tutelado. Claro que uno puede disponer de su integridad personal. Ojo, de su vida no, estamos hablando de la integridad personal. Uno sí puede disponer de su integridad personal. Hubo una época en la historia en la cual uno sí disponía de su vida. Si ustedes les gustan las películas del oeste, en las películas del oeste se presentaba que era un duelo, los duelos a muerte. Esos duelos a muerte estuvieron reglamentados. No solo en Estados Unidos, también hubo una época en nuestra historia en que los duelos estuvieron reglamentados. Y las personas que ganaban en duelo, siempre y cuando se respetaran las reglas y los procedimientos para efectuar esos duelos, por eso es que existían unos pasos. Eso no es que eso lo inventaron los de Hollywood, no, eso estaba reglamentado. Existían unos pasos y unas formas de duelo. Por eso las personas que salían vencedoras de los duelos no tenían responsabilidad penal alguna, porque en esa época la vida, ojo, la vida era un bien de libre disposición. Ya no, ya no. Ya la vida no es un bien de libre disposición. Ya nadie dispone de la vida de otro. Nadie dispone de la vida de otro, salvo la eutanasia. Pero ahora hablando de la integridad personal, mis doctores, partimos de la base que uno sí puede disponer de su integridad personal. Entonces, así como el youtuber se mandó quitar la nariz, se pudo haber mandado quitar un dedo. Eso hace parte del desarrollo de la personalidad. Mi personalidad extrema no concibe la idea de tener dedos. Entonces se los manda a amputar. Uno puede modificar su apariencia física, siempre y cuando haya consentimiento. El problema radica, mis doctores, en si uno puede modificar la apariencia física de un tercero, así se trate de un hijo. En principio no, doctores. En principio no. En principio no. De hecho, si nosotros fuéramos respetuosos con la ley penal en su integridad, denunciaríamos esos actos. Sino que la costumbre desafortunadamente entra a formar parte del Código Penal, aunque en el derecho penal la costumbre no tiene operatividad ni tiene operancia. Pero en estos casos sí. Porque si a ustedes los denunciaran por perforar las orejas de una niña o de un niño, también los podrían denunciar si les hacen un tatuaje a esos niños. Ustedes también podrían efectuarles un tatuaje o raparlos o qué sé yo, o conductas como la ablación. Acuérdense que en algunas culturas existe la ablación, que consiste en amputarle el órgano femenino de la sexualidad a las niñas, porque para esas culturas las mujeres no pueden tener placer en el sexo. Las mujeres no son dignas de sentir placer en el sexo, entonces les amputan sus clítoris. Eso se denomina la ablación y está consagrado en algunas culturas como una práctica sistemática y recurrente, aunque ya la ONU está tomando cartas en el asunto. Pero, ¿a dónde voy yo? A tratar de que tengamos claro que
uno no puede disponer de la integridad personal de otro ser humano. Ya si la costumbre así lo ha consagrado, ojo, hasta dónde la costumbre puede invadir el ámbito del derecho penal. Pero tengamos presente como esos grandes aspectos. Miren, toda esta carreta, mis doctores, va dirigida a solo establecer que cuando hablamos de derecho penal especial, lo primero que protege el legislador son los delitos contra la vida y los delitos contra la integridad personal. Eso es lo primero que protege el legislador y el Estado. Y el primer delito es el genocidio. El primer delito que consagra el Código Penal en su parte especial está consagrado allá en el artículo 101 y nos habla del genocidio. Entonces, 101 del Código Penal. Aquí, bueno, yo no voy a hacer exposiciones, Edgar las hacía, pero yo no soy amigo de las exposiciones porque si uno no le para bolas al profesor, mucho menos le va a parar bolas a un compañero. Entonces, vamos a hablar del genocidio. Primer delito contra la vida y la integridad personal, genocidio. ¿Consagrado en dónde? En el artículo 101 del Código Penal. Entonces, espérenme un momento. Gabriela Jiménez me va a leer el artículo 101 del Código Penal. En su primera parte, cuando yo le diga paramos, para que no nos pongamos, tampoco es una clase de lectura. ¿Dónde está Gabriela? Buen día, sí, señor. Artículo 101 del Código Penal, Gabriela, por favor. Listo, sí, señor. Artículo 101. Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 a 600 meses, en multa de 2.660 y 6.000.66 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hasta ahí, gracias, Gabriela, hasta ahí. Listo, Gabriela, muchas gracias. Entonces pregunto, si Gabriela nos lee el artículo 101 que dice que el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, y ocasiona la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de tanto a tanto y multa de tanto a tanto. Entonces, les pregunto respecto al genocidio. Bueno, el genocidio inicialmente, y si no entienden alguna de la terminología que yo utilizo, me preguntan, me levantan la mano y me preguntan. Inicialmente partimos de la base, mis doctores, que el genocidio es un delito con sujeto activo simple o con sujeto activo indeterminado. Esto es, que es un delito que lo puede cometer cualquier persona, porque dice el qué. Dice el qué. Cuando ustedes estudien los delitos, todos y cada uno de los delitos que consagra el Código Penal, y diga el qué, pues ese el qué puede decir cualquier persona. Cualquier persona puede cometer el delito de genocidio. Cuando cualquier persona puede cometer un delito, pues hablamos de un delito con sujeto activo indeterminado o con sujeto activo simple. El sujeto activo es quien comete el delito. Sujeto activo indeterminado o sujeto activo simple. Hay unos delitos que solo los pueden cometer determinadas personas. Por ejemplo, el peculado. El peculado dice, ¿el servidor público qué? Ah, bueno, entonces partimos de la base que ese delito solo lo puede cometer un servidor público, salvo en los casos de interviniente. Que por eso es que los voy a poner a leer la 29.221. Entonces, dice ese artículo 101, ¿el qué? Bueno, ¿el qué? Cualquier persona puede cometer el delito de genocidio. Y dice, el que con el propósito de destruir, o sea, primero que todo, aparte de que lo puede cometer cualquier persona, también tiene un ingrediente ese delito, lo que ustedes en el derecho penal general conocieron como el ingrediente de tipo, un ingrediente especial del tipo penal. Dice, el que con el propósito de destruir, o sea, aparte de que puede ser cualquier persona, el que comete el delito de genocidio, es esa persona, cualquiera que sea, tiene que tener un propósito.
tiene que tener un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Destruir total o parcialmente un grupo. Y ese grupo puede ser nacional, étnico, nacional, religioso o político. Entonces, esta persona, cualquiera, tiene un propósito. Y eso se tiene que probar. Esos ingredientes que tiene el tipo penal se tienen que probar. Si yo mato a un cura porque me cae mal, pues será un homicidio. Pero si yo mato a un cura porque quiero acabar ese grupo religioso, ¿será un genocidio? Esto es, si ustedes analizan el artículo 101 del Código Penal del genocidio, pregunto, Pedro Pérez quiere, y eso se logra determinar probatoriamente, quiere acabar con el grupo religioso. Odia a los católicos y a los pastores católicos aún más. Y quiere acabarlos, este señor Pedro Pérez. Quiere acabarlos, ya sea total o parcialmente. Y para tal fin, le cega la vida a un cura. ¿Será que si ustedes analizan el artículo 101 del Código Penal, con la muerte de un solo miembro de ese grupo religioso, se llegará a materializar o a configurar el delito de genocidio? ¿O para que una persona sea procesada eventualmente por el delito de genocidio, se necesitará la muerte de varias personas? ¿Qué nos dice Daniel Granados? Profe, para mí sí sería un genocidio porque igual se está actuando de una manera sistemática. No, sistemática no, porque hasta ahora va el primero. Por eso, pero la intención Claro, pero cuando precisamente hablamos de es... sistematicidad, hablamos de repetición. Sistematicidad quiere decir muchos eventos. Usted, Daniel, usted hoy nació, hoy despertó con ese odio y con querer acabar a los curas y mató al primero nomás. Entonces no hablamos de sistematicidad, hasta ahora va el primero. Ojo, Bueno, entonces, cuando son muchos los casos, muchos los eventos. listo, entonces voy a retirar la palabra sistemática. Por favor. Y bueno, lo considero genocidio porque la intención en este caso es generar la desintegración de dicho grupo y se está utilizando a la primera víctima, lo cual puede causar que el grupo se desintegre por miedo, por ejemplo, a que ellos sean los siguientes. Listo, perfecto, Daniel. ¿Y qué nos dice Diana Marcela Ávila? Bueno, yo pienso que no sería un genocidio en este caso porque el delito nos dice ocasionar la muerte de sus miembros, es decir, nos habla de manera plural. Para que se presente el genocidio, pienso yo que debe ser ya 2 o más miembros del grupo. Listo, perfecto. ¿Y qué nos dice Oscar Caro? Tu micrófono, compañero. Buenos días, doctor Nelson. Opino que no hay genocidio debido a que se presenta solo en la cabeza de la persona que está dirigiendo las mismas condiciones y características que comparten entre el grupo. Si fuera ya más de uno, ya puede presentarse el genocidio. Listo. Nata Peña. Profe, buen día. Para mí es genocidio porque habla de total o parcialmente la destrucción de ese grupo de personas. Entonces, si parcialmente ya es una persona. Igual, lo que se está configurando es esa intención y en ese camino intercrimine para la consecución y materialización y despliegue de esa conducta punible. En este caso, el genocidio a esa persona que pertenece a ese grupo X. Listo. Por último, es que ya se nos va a terminar la clase. ¿Qué nos dice Zulma? Profe, coincido en que sí se puede determinar, pues siempre y cuando las pruebas lo demuestren, porque atenta si esa persona
cesa la vida del individuo por pertenecer a dicho grupo. Listo, perfecto. Entonces sí obedecería a un genocidio. Mañana mis doctores me recuerdan, porque yo sufro de un poco de Alzheimer, mañana me recuerdan que vamos a hablar del genocidio y si se llegara a configurar el genocidio con la muerte de uno de solo de sus miembros, qué genocidios han habido en la historia y cómo esos genocidios en muchos casos han atentado contra un principio del derecho penal que se denomina el principio del juez natural. Esta, mis doctores, es nuestra primera clase y esa es la metodología que yo utilizo. Esta es mi metodología. Yo pregunto, hablo, pregunto, hablo, pregunto, hablo para que sea como más dinámica la cuestión. Hoy se nos fue parte del tema de la clase hablando de algunas de algunos puntos que tocaba dejar claros. Ya mañana empezamos y como les digo, no solo vamos a empezar a tocar todos y cada uno de los delitos hasta donde el tiempo nos alcance, sino también vamos a entrar a hablar del dolo, culpa, preteritación, si la conducta es típica, antijurídica y culpable, porque veo con base en las intervenciones que ustedes hacen, yo observo algunas falencias y tenemos que reforzar todas esas falencias. ¿Listo, mis doctores? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Les deseo un feliz resto del día y nos vemos mañana. Vale, Gracias, doctor. profe, igualmente. Gracias. Gracias, doctor. Buen profe, muy día. amable. Doctor.